un mismo volumen de socios comerciales como sí lo tienen una compañía manufacturera, sus clientes dentro de los parques, sus arrendatarios, sus inquilinos dentro de los parques, pues sí tienen un volumen muy importante de asociados de negocio que requiere poder clasificarlos conforme a unos niveles de criticidad. Y entonces vimos una matriz donde estructuramos o definimos unas variables a través de los cuales vamos a definir si ese asociado de negocio es más crítico uno del otro, y con base en esa definición de los asociados de negocio, pues viene, por supuesto, una definición de qué actividades vamos a realizar con ellos para poder determinar si ese asociado de negocio requiere un control adicional al que normalmente requiere cualquier otro asociado de negocio. En las intervenciones que ustedes hicieron en su foro, quiero destacar, tuvimos una muy buena participación, y además hubo un intercambio de comentarios entre ustedes, que precisamente eso es lo que buscamos en este ejercicio. Entonces, quiero destacar varios temas que ustedes mismos colocaron allí. El primero de ellos es la definición de unas cláusulas o de unos contratos en materia de seguridad. Después de los atentados del 9/11, el comisionado de aduanas de los Estados Unidos decía que había que incorporar el lenguaje de la seguridad en los contratos comerciales. Y eso es bien importante considerarlo. El lenguaje de seguridad son condiciones de seguridad que se deben tener en cuenta para la operación de los negocios. En ese sentido, es importante o establecer contratos o establecer acuerdos con los asociados de negocio para poder que la seguridad de los parques no se vulnere porque uno de sus socios comerciales pues no cumpla con las condiciones, con los requisitos, con las condiciones en materia de seguridad que deba tener ese parque industrial. El otro elemento que mencionaban, muy válido también, es el de establecer coordinaciones con aquella parte de la organización del parque industrial que es el que hace los contratos. En la medida en que no haya esa coordinación, pues finanzas o cualquiera de las áreas que es quien normalmente hace los contratos en las organizaciones, pues definitivamente finanzas va a hacer un contrato conforme a términos financieros, conforme a términos de pago, conforme a términos relacionados necesariamente con temas asociados a los intereses de finanzas. Entonces, por eso es muy importante que haya una coordinación con el ente que contrata, con el área del parque industrial que contrata los servicios con los proveedores, con los asociados de negocio, con los socios comerciales, para que se incorpore dentro de esos acuerdos, dentro de esos contratos, se incorpore precisamente la utilización o la disposición de utilizar estos asociados de negocio con las condiciones de seguridad que realmente se requieren. Otro de los puntos muy importantes que ustedes mismos mencionaban allí es precisamente el de dar seguimiento adecuado a esos acuerdos de seguridad. De nada sirve colocar los acuerdos de seguridad en el papel escritos si no hacemos un seguimiento adecuado. Importante al inicio, también lo mencionaban, de hacer una revisión inicial a ese socio comercial, determinando muchas cosas. Por ejemplo, la instalación desde donde presta sus servicios o donde está esa organización es propia, es rentada, cuánto tiempo lleva allí, es decir, unos criterios que permitan determinar qué tan confiable es ese socio comercial. Importante conocer quiénes son los socios de ese negocio, que no estén involucrados en actividades ilícitas y que de una u otra forma puedan afectar la operación de la compañía. Hacer un seguimiento, una revisión inicial, por supuesto, y algo también que mencionaban ustedes en sus intervenciones es qué pasa con el que no cumple. Entonces, están los acuerdos, les hacemos revisiones, les hacemos seguimientos y encontramos que permanente y recurrentemente hay un asociado comercial que no está cumpliendo las condiciones de seguridad, que no está cumpliendo los acuerdos de seguridad y por ende
requiere ser sancionado. Entonces, también se tiene que establecer un régimen sancionatorio, se tiene que establecer unas sanciones que deben ser impuestas particularmente a ese asociado de negocio que no cumple con los requisitos en materia de seguridad. Y por último, un comentario que también fue coincidente entre quienes participaron allí en el foro, y es que en la medida en que le compartamos a los asociados de negocio, a los socios comerciales, los parámetros del operador económico autorizado, vamos a hablar un solo lenguaje de la seguridad en la cadena de suministro. Y este es precisamente el objetivo del operador económico autorizado, que todas las cadenas de suministro hablen el mismo lenguaje, tengan un estándar común, tengan unos criterios comunes a través de los cuales todos hablemos el mismo idioma y de esa forma poder garantizar una adecuada cadena de suministro seguro. Muy bien. Entonces, esos fueron los puntos que extraje de los comentarios que ustedes hicieron allí en el foro. Espero también hayan tenido la oportunidad de ver los casos que pusimos allí en el campus virtual para que pudieran tener referencia acerca de los puntos que tratamos de socios comerciales en nuestra cuarta sesión. Muy bien. Y entonces, pues nuevamente bienvenidos a esta quinta sesión. En esta quinta sesión básicamente vamos a ver 3 estándares de los 10 estándares del operador económico autorizado. El primero, la seguridad de procesos, la seguridad con los vehículos y el manejo de incidentes y la investigación de incidentes. Esos son los 3 elementos que los 3 estándares o capítulos de estándares que vamos a ver en el día de hoy. Como ya hemos hecho un recorrido por los 10 capítulos del operador económico autorizado, de los 10 capítulos ya hemos visto buena parte de ellos, específicamente el primer estándar que es la planeación de la seguridad en la cadena de suministro. Allí vimos temas de gestión de riesgos, vimos temas de políticas de seguridad. Posteriormente vimos el capítulo de seguridad física, lo que tiene que ver con controles de acceso, con seguridad el control sobre las llaves y la iluminación, las barreras perimétricas, el CCTV, etcétera, lo que tiene que ver con la seguridad física del parque industrial, sus perímetros, etcétera. De igual manera, vimos los controles de acceso físico, los controles de acceso físico, el control de acceso de personas, el control de acceso, por supuesto, empleados, visitantes, contratistas, el control de acceso de vehículos, donde nos establecía una serie de requisitos el Estado. Vimos también la seguridad de la información y la documentación, los passwords para ingresar a los sistemas, copias de respaldo, políticas de información, etcétera, lo que tiene que ver con la salvaguarda del sistema de información, tanto con los documentos que están en electrónico como los documentos que están precisamente de carácter físico en la organización. Y la sesión pasada tuvimos oportunidad de revisar los socios comerciales, a los cuales hemos hecho referencia recientemente. Muy bien, en el día de hoy entonces vamos a ver 3 capítulos. El capítulo de seguridad de procesos, el capítulo número 6, que tiene que ver con la seguridad de los vehículos de carga, contenedores, carros de tren, remolques o semirremolques. Todas las unidades de transporte a través de la cual sus inquilinos, sus arrendatarios están moviendo sus mercaderías tanto de importación como de exportación. De igual manera, vamos a ver el capítulo 10, que es el manejo e investigación de incidentes. Esos son los 3 capítulos que vamos a manejar en el día de hoy. Así que nuevamente bienvenidos y les repito, si tienen inquietudes, si tienen dudas, pues vamos a estar atentos a responderlos. Allí hay algunas personas. Luis Ignacio, creo que tienes alguna una pregunta, que cómo participas en los foros. Allí, y permítame nuevamente, entro al campus virtual para explicarle un momento a Luis Ignacio. Vamos a explicarle cómo se ingresa al campus virtual. Perdón, ya sabe ingresar al campus virtual, pero en qué parte están los foros. Entonces,
¿Están viendo mi pantalla? Catalina, ¿estás viendo mi pantalla del campus? Sí, señor, estamos viendo su pantalla. Entonces, por ejemplo, Luis Ignacio, aquí en el módulo 4 y en todos los módulos vas a encontrar una parte donde dice foro OEA. Allí se ingresa, donde dice foro OEA, y vas a encontrar el tema que yo coloco todas las semanas. Simplemente das clic allí para poder ingresar a la participación. Entonces, para que no olviden, por favor, ahí están los foros de los temas anteriores. En el módulo 5 también está nuestro foro allí para que ustedes puedan acceder. Entonces, para que tengas en cuenta y puedas participar, Luis Ignacio. Muy bien. Continuamos entonces y les decía que son 3 temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. En total son 4 estándares, son capítulos relativamente muy cortos, pero no por cortos son menos importantes. Estos 3 procesos que vamos a ver hoy, estos 3 estándares que van a ver hoy son muy importantes los 3. Y vamos a empezar con el capítulo 5, que son la seguridad de procesos. La seguridad de procesos, entonces allí vamos a encontrar un requisito y es la entrega y recepción de la carga. Es importante entender que el parque industrial no maneja la carga la manejan sus inquilinos, sus arrendatarios, las empresas que están dentro del parque son quienes manejan la carga. Pero el estándar atribuye algunas responsabilidades al parque industrial respecto de esa entrega y recepción de la carga. Y uno de los requisitos que establece es que el parque industrial establezca una serie de medidas de control para garantizar que efectivamente esos procesos relacionados con los medios de transporte, con el manejo, con el almacenamiento de la carga de comercio exterior, de esos socios comerciales, de esas empresas que están dentro del parque, se haga de una manera segura. Y entonces más adelante en las notas explicativas pues ya nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer para garantizar ese almacenamiento, ese manejo, que lo hagan nuestros inquilinos. Dice el estándar en el capítulo 5.1 de los estándares de la OEA que tenemos que tener unos procedimientos para impedir, para detectar o para disuadir que personas o materiales no declarados ingresen a esos vehículos que están dentro del parque industrial. Y ahí, por ejemplo, en sus parques industriales, si tienen con alguna frecuencia vehículos estacionados sobre zonas comunes que pueden estar vacíos o que pueden estar llenos, ¿qué controles tenemos nosotros como parque industrial para asegurar que materiales no declarados, personal o cualquier actividad tenga acceso al parque industrial? Entonces, esto está relacionado también con nuestros procedimientos de control de acceso. ¿Cómo aseguramos que los vehículos que ingresen realmente al parque industrial tengan una justificación de llegada al parque industrial, que tengan una actividad, que vayan para donde un inquilino, que realmente están haciendo una actividad legal dentro del parque, no una actividad ilícita? Muy bien. Dentro de esos requisitos, pues es importante considerar que esos procedimientos tienen que estar documentados y orientados fundamentalmente a proteger la integridad de los medios de transporte y las mercancías. Entonces, estos elementos, muchos de ellos tienen responsabilidad en los inquilinos, los arrendatarios, los propietarios de cada uno de las empresas que están dentro de los parques. Entonces, corresponde al parque industrial orientar a las empresas que no son operador económico autorizado, que no tienen un adecuado manejo de sus cargas, que están dejando cargas al aire libre, que están dejando cargas sobre las áreas comunes desprotegidas, pues obviamente orientar a esas empresas respecto al cuidado que deben tener con esas cargas para evitar que esas cargas sean vulneradas o sean introducidos materiales no declarados que puedan afectar de una u otra forma las operaciones de la compañía. Es importante definir esos aspectos para poder que nuestros inquilinos, socios comerciales, arrendatarios, propietarios estén cumpliendo en forma debida
la seguridad con los procesos. Muy bien. Y entonces, a lo largo de una cadena de suministro se generan unos procesos de trazabilidad. Cuando sucede un evento en un parque industrial que involucre una carga de uno de sus usuarios, el usuario o el inquilino, arrendatario, copropietario, como se llame, va a venir a reclamarle al parque porque el vehículo que estuvo parqueado en una vialidad, en una zona común de la copropiedad del parque industrial, pues fue vulnerada la seguridad de ese contenedor, de esa caja, y allí mismo se le introdujeron unos elementos. Entonces, para ello es importante que el parque pueda tener una trazabilidad adecuada, bien sea con cámaras, bien sea con registros, con algún medio tecnológico o no, que le permita garantizar trazabilidad de cuándo un vehículo entró y de cuándo un vehículo salió, dónde estuvo, etc. Muy bien. Por ello es importante conocer el concepto de trazabilidad. Y entonces una definición que ustedes encuentran allí en Wikipedia es que la trazabilidad es el conjunto de unos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que nos van a permitir conocer la historia de un proceso, nos van a permitir saber qué fue lo que pasó, la ubicación, la trayectoria de un producto o de lotes de producto o de un vehículo o de una persona a lo largo de una cadena de suministro o a lo largo de las actividades que se realizaron dentro del parque industrial. Eso es el concepto general de trazabilidad. Muy bien. En una de las primeras sesiones yo les hablé de una normativa que tiene el gobierno de los Estados Unidos que se llama el FSMA, el FISMA. Es la Ley de Modernización de Seguridad Alimenticia. Es una ley que entró en vigencia a partir del año 2010 y que entró a modernizar un proceso que se llamaba Ley contra el Bioterrorismo. Recientemente ustedes han visto y han escuchado que en los Estados Unidos hay una gran preocupación por el tema de amenaza terrorista de la cual han sido objetos el expresidente Bill Clinton, su esposa, el exdirector de la CIA, bueno, varios personajes que han recibido cartas bombas con explosivos en sus respectivas viviendas que afortunadamente no explotaron. Entiendo que en el día de hoy fueron neutralizadas un par de amenazas explosivas más que estaban pasando a través del correo. Entonces, el gobierno lo que hizo en su momento, el gobierno de los Estados Unidos en el 2003, fue establecer algo que se llamó la Ley contra el Bioterrorismo para evitar que a través del correo, que a través de las importaciones, que a través de cualquier medio se generara una afectación a la integridad, a la salud del pueblo estadounidense a través de sustancias biológicas, a través de alimentos, etc. Para ello, entonces, creó la Ley contra el Bioterrorismo en el 2003, el BTA, y posteriormente en el año 2010 modifica la normativa y la convierte en lo que hoy se conoce como el FISMA, donde establece una serie de requisitos como el registro de instalaciones, la notificación previa del producto exportado, el mantenimiento de los registros y la detención administrativa en el evento en que no se cumplan los tres anteriores. Pues muy bien, dentro de ese tercer capítulo que se llama mantenimiento de registros, la Ley contra el Bioterrorismo trae algo que se llama el FIA y el RIP, que lo vamos a ver ahora. Entonces, esa cadena de suministro a través de la cual pasa un producto, una persona, un proceso, pues tiene una cantidad de actores a lo largo de toda esa cadena de suministro. Un transportista, un agente aduanal, un parque industrial, la aduana, un proveedor, etcétera, una serie de actores a lo largo de la cadena. Entonces, la empresa fabricante de un producto deberá hacer el mapeo de ese proceso para establecer quiénes son sus socios comerciales. En igual forma, el parque industrial va a hacer un mapeo de sus procesos donde va a determinar quiénes actúan desde un origen hasta un destino, cuáles son esas etapas, cuáles son esas actividades que lleva ese proceso paso con paso. Muy bien. Una vez tenemos definido todo ese proceso, desde origen hasta destino, para que nos garantice saber
quiénes son los que participan y qué actividades se hacen, pues entonces allí viene lo que les comentaba hace un momento de el FIA y el RIF. Muy bien. Los estadounidenses particularmente son muy dados a bautizar sus agencias, sus organizaciones con siglas. ¿Me pueden ayudar con alguna sigla de alguna agencia estadounidense que ustedes conozcan? Por ejemplo, el FBI, perfecto, Jorge, el Buró Federal de Investigación, algún otro que conozcan, alguna otra sigla de alguna otra, la DEA, la Agencia Antidrogas, la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, la CIA, la Central de Inteligencia, el USDA, la Agencia de Agricultura, el NSA, es decir, hay una serie de agencias, el IRS, el CBP, Customs and Border Protection, la Buró de Aduanas y Protección Fronteriza, la ATF, la Agencia de Control de Tabaco y Armas de Fuego. Es decir, como que cuando van a crear una agencia en los Estados Unidos, miran primero a ver si las siglas son fonéticamente interesantes y atractivas. Por ejemplo, ICE, la Inmigración y Aduanas. Inmigración y Aduanas la crearon y resulta que ICE también traduce hielo y eso fue motivo de mofa de las otras agencias de seguridad que decían los agentes hielo, los agentes de ICE. Muy bien. Entonces, como estos son muy dados a los temas de las siglas, en la Ley contra el Bioterrorismo, o mejor, en el FISMA, aparecen dos siglas. Una que se llama FIA y otra que se llama RIF. La FIA es la fuente inmediatamente anterior. Fuente inmediatamente anterior. Y el RIF es el receptor inmediatamente posterior. Muy bien. El FIA y el RIF. Y vamos a hacer un ejemplo con una cadena de suministro cualquiera. Digamos que un exportador o un fabricante que esté en sus parques industriales. Entonces, el origen, la actividad inicial, inicia con colocar una orden de compra donde nosotros le vamos a decir a un proveedor que nos suministre un insumo para producción o para lo que sea. Y entonces esa persona nos va a entregar ese insumo, entonces hay alguien que lo entrega, una fuente, y alguien que lo recibe. Por ejemplo, para el caso del transporte, viene una caja desde un patio en cualquier sitio de la República, donde hay un transportista que le entrega un patio que le entrega una caja o un contenedor a un transportista. La fuente inmediatamente anterior es el patio, el receptor es el transportista. Muy bien, pasa una primera etapa. Luego ese transportista viene, ingresa, le entrega esa caja o ese contenedor a el fabricante, el transportador se convierte en el FIA y el fabricante se convierte en el RIF. El fabricante mete los productos dentro de la caja, cierra la caja y le vuelve a entregar esa caja ya llena a el transportista. Por lo tanto, el fabricante es un FIA y nuevamente el transportista se convierte en un RIF. Ese transportista toma esa caja o ese contenedor y se va hasta la frontera, llega a la frontera y ahí a un patio de un transportista le entrega la caja y desengancha la caja. El FIA es el transportista, el RIF es el patio de contenedores o el patio de las cajas. Luego viene un transfer, ese transfer viene, engancha la caja para cruzarla al otro lado y entonces el patio se convierte en un FIA y ese transfer se convierte en un RIF. Cruza al otro lado, esa fuente inmediatamente anterior ahora es el transfer y le entrega a un patio de cajas, de contenedores al otro lado de la frontera. Ahí se desengancha y ese patio recibe esa caja. Muy bien. Luego viene un transportista del lado americano, engancha la caja y se la va a llevar hasta destino. El patio en Estados Unidos se convierte en el FIA y el transportista se convierte en el RIF. Entonces, a lo largo de esa cadena de suministro, vamos a encontrar una serie de fuentes inmediatamente anterior y un receptor inmediatamente posterior.
¿Por qué es importante identificar esas fuentes? ¿Quién entrega? ¿Quién recibe? Entonces, en ese sentido, en el mapeo que yo haga de mi cadena y aplica totalmente para el parque, para sus procesos, pues tengo que identificar qué es lo que se hace. Muy bien, entonces hice una orden de compra y se la coloqué a un proveedor. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Colocación de orden de compra para solicitar un insumo, un producto o un servicio. Posteriormente, identificar ese qué se hace, vamos a identificar quién lo hace. ¿Quién es el responsable de hacer esa tarea, de elaborar la orden de compra? ¿Qué es la actividad que se realiza y quién la va a realizar? Entonces, cada una de las actividades dentro de ese mapeo que hagamos debe identificar qué es lo que se hace y quién lo hace. ¿Qué otro elemento es importante considerar? El registro que se deja. Y por registro se entiende fotografías, videos, documentos, y entonces dejamos un elemento, cualquiera que sea, pero que sea de carácter objetivo, un registro que permita demostrar cuál fue la actividad que se hizo y quién lo hizo. Pero además, ¿cuándo se hizo? ¿Qué entregué? ¿Quién recibió? ¿En qué condiciones entregué? ¿En qué condiciones recibí? Muy bien. Y otro elemento muy importante que hay que considerar en cada una de esas etapas es precisamente el riesgo que se puede presentar en esa actividad. Muy bien. ¿Qué riesgos podemos correr en la elaboración de la orden de compra para solicitar un producto o un insumo o un servicio que hace el director de compras y cuyo registro es una orden de compra o de servicio? ¿Qué riesgo puede haber ahí? Que las condiciones no estaban claras en la orden de compra y el servicio suministrado no correspondió a lo que yo pensé que se debía hacer, que no se establecieron cláusulas de seguridad en esa orden de compra para definir exactamente en qué condiciones necesitaba yo mi producto o mi servicio. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que hay en cada una de esas etapas en las cuales yo he mapeado mi proceso y con el cual yo voy a poder garantizar la trazabilidad de un proceso? Esos son los elementos que se deben considerar particularmente cuando vamos a desarrollar una trazabilidad de un proceso como esta que les hemos mencionado. Muy bien. Dentro de todos los requisitos, dentro de la seguridad del proceso, el numeral 5.1 en las notas explicativas me dice que debo tener unas consideraciones especiales para ese proceso de entrega y de recepción de la carga. Y entonces, dentro de las tareas que me pide, es que debo informar a los transportistas las políticas y lineamientos de seguridad. Pero resulta que los transportistas no son contratados por los parques industriales. Por lo tanto, si yo no tengo una relación directa con ese proveedor, pues mal haría en exigirle a ese transportista ciertos elementos. Pero yo sí puedo decirle, por ejemplo, en términos de controles en zonas comunes, la velocidad máxima a la que puede transitar por el interior de los parques. Le puedo igualmente decir dónde puede estacionar o no. Elementos, cualquiera que ellos sean, tanto de seguridad industrial como de seguridad física, relacionados con ese movimiento dentro de los parques industriales. Entonces, allí es importante también vincular al inquilino, al arrendatario, al propietario respecto de cuáles son los controles de seguridad que debe cumplir esa compañía transportista dentro de nuestras instalaciones. Por ejemplo, controles en el ingreso. Entonces, ¿qué debe cumplir en el ingreso? Tengo un sistema de control de acceso biométrico donde el chofer debe colocar su mano o debe mirar a la cámara para que le tome una foto o debe mostrar un documento, etcétera. Cualquiera que sea el control que tengamos establecido para los ingresos en el parque,
necesariamente tiene que estar informado por escrito, tiene que haber una notificación. En algunos parques, por ejemplo, hemos visto que al ingreso del parque le dan, cuando hay controles de acceso, hay una tarjeta que le entregan al vehículo para que la coloque en la parte de adelante en el vidrio para identificar que ese vehículo está autorizado para ingresar, y al reverso del mismo, por detrás, trae unas políticas y unos lineamientos en materia de ingreso, en materia de circulación, no transite a tanta velocidad, etcétera, etcétera. Y otro de los elementos es la realización de maniobras de cargue y de descargue. No se pueden hacer en las zonas comunes, solamente pueden hacerse al interior de las instalaciones de cada uno de los parques industriales. Si lo van a hacer en zonas comunes, si hay alguna autorización, cuáles son los controles que se deben establecer, particularmente para garantizar que esa maniobra de cargue y de descargue no vaya a afectar la seguridad del parque industrial. De igual manera, debe haber una información a seguridad respecto de qué vehículos son los que están dentro, qué personas tenemos dentro. Entonces, las áreas de seguridad pues deben conocer cuáles son estas medidas para que también puedan hacer un control efectivo. Se dan cuenta que hay alguien que está haciendo maniobras de cargue o de descargue dentro de las zonas comunes, en la vialidad pública, en la vialidad del parque, y obviamente pues para que el área de seguridad pueda tener una efectivo control sobre lo que se debe hacer. Muy bien. De igual manera, y lo vimos en estándares anteriores, los inquilinos, arrendatarios, propietarios, las empresas que estén dentro de los parques industriales, le tienen que informar a seguridad cuáles son los transportistas autorizados para ingresar, qué empresa está autorizada, quiénes son los transportistas, es decir, que podamos tener una lista de los transportistas en cada uno de los controles de acceso para asegurar que haya un proceso rápido de ingreso, pero también que ese proceso esté controlado. Deben describir también las compañías al área de seguridad de los parques industriales el tipo de vehículos que ingresa al parque industrial, los sellos o candados que trae, no necesariamente el número, pero sí el tipo de sellos que normalmente utiliza, para que en cualquier momento de encontrar algún tipo de anormalidad, pues pueda generarse una señal de alerta, particularmente para durante el ingreso de los vehículos a cada uno de los parques industriales. Allí nos pide la norma también que tengamos una base de datos actualizada de esas compañías de transporte que están ingresando sus vehículos a sus instalaciones a través de los controles de acceso de los parques industriales. Muy bien, esos son algunos de los controles que hoy nos pide respecto a la entrega y a la recepción de la carga. Respecto a, no sé si hasta ahí en materia de seguridad de procesos tengamos alguna pregunta, algún comentario que quieran ustedes hacer respecto de este requisito que trae el numeral 5. de la norma respecto a el conocimiento que deba tener el parque respecto de los transportistas que están ingresando, no solamente con actividades relacionadas con el parque, sino con los usuarios, con los socios comerciales que están dentro del parque industrial. Así que cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan hasta ahora, alguna experiencia que quieran compartir respecto de los controles con los transportistas que están allí entrando al parque industrial. Así que estamos atentos si hay alguna pregunta. Ahora, por lo menos en el chat no veo ninguna pregunta. Muy bien, ok. Vamos a continuar sí, adelante, de BIMSA. Vamos a hacer alguna pregunta, nuestro compañero Suárez. ¿Oportuno tener áreas de estacionamiento en áreas comunes? Depende de la estructura del parque, depende de
obviamente el parque va a tener que tener en su área administrativa unas áreas de estacionamiento. El parque va a recibir visitas, va a recibir proveedores, va a recibir que tienen que ver con el parque. Y esas áreas de estacionamiento, recuerden cuando vimos seguridad física, que nos decía que los estacionamientos tienen que estar controlados. Entonces, dependiendo del tamaño del parque, por supuesto, vamos a tener unas áreas de estacionamiento controladas que estén vigiladas, ojalá por cámaras de CCTV, donde las personas sepan dónde pueden parquearse los visitantes, etcétera. Entonces, sí es conveniente tener unas áreas de almacenamiento, de estacionamiento para actividades del parque. Ahora bien, para cada inquilino, cada propietario al interior de sus instalaciones deberá tener sus estacionamientos para que no utilicen precisamente las vialidades para estacionamiento de vehículos. Entonces, en lo posible, no deben haber vehículos estacionados en las vialidades porque obviamente afectan el tráfico, que pueden generar potenciales accidentes y además es una responsabilidad que el parque no debería asumir. Muy bien. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, vamos entonces con el segundo requisito, con el segundo capítulo de requisitos, y es precisamente lo relacionado con la seguridad de los vehículos. Y obviamente tiene mucha relación con el anterior, que es la seguridad de los procesos. En ese sentido, el estándar en su capítulo 6 nos establece un requisito a cumplir y es precisamente el control sobre el almacenamiento de vehículos, los medios de transporte, los contenedores, carros de tren, remolques y semirremolques. ¿A alguno de sus parques industriales ingresa el transporte férreo, Kansas City o Ferromex? En alguno de sus parques, de quienes están participando hoy, hay escuelas de tren. Jorge, ¿en qué parque? En Querétaro, muy bien. Muy bien, ¿no? Laredo, Finza, Querétaro, perfecto. Entonces, el control sobre los ingresos de tren, pues, hay unos controles de acceso diferentes o unas entradas diferentes. Hay que tener unos portones muy grandes por donde entra el tren para que puedan hacer la maniobra, que es un tanto compleja, y por ahí entran los carros de tren, dejan los carros de tren, bien sea con ferrotolvas, con contenedores, con plataformas, con lo que sea, que entran allí, y obviamente pues esos carros de tren que usualmente entran por zonas comunes y a lo mejor también están en zonas comunes, pues obviamente requieren unos cuidados especiales, particularmente en su movilización. En las instalaciones que yo he tenido la oportunidad de conocer en México, particularmente de operaciones de tren, lo que se observa es que esos portones permanecen abiertos durante mucho tiempo, además porque el tren dura algunas horas en la operación, la locomotora se mueve, desengancha, engancha, saca los vagones que tienen que entrar a determinada instalación, vuelve y sale, y entonces normalmente esas puertas permanecen abiertas y obviamente afectando la integridad, la seguridad del parque industrial. Por eso es importante tener un control de acceso rígido, controlado en esas instalaciones, particularmente donde hay ingresos de carros de tren, tener un guardia de seguridad allí que esté pendiente de la operación, no solamente desde el punto de vista que pueda suceder algo con la unidad de transporte, que se puedan robar la carga, que puedan contaminarla, cualquier cosa que pueda suceder con la carga, pero también desde el punto de vista del ingreso de personas que pueden ingresar y en la operación del tren pueda presentarse algún tipo de siniestro, de accidente con estas personas en esa movilización de unidades de transporte férreo dentro del puerto. Muy bien. ¿Qué nos pide entonces el estándar? En primera instancia, nos dice que debemos mantener la integridad de ese medio de transporte, bien sea contenedor para transporte marítimo, sean cajas para el transporte terrestre, sean carros de tren, remolques, semirremolques, cualquier tipo de medio de transporte, hay que protegerlo para que dentro del medio de transporte no puedan introducirse personas o materiales no autorizados.
Como ustedes saben, en este momento en México hay unos elementos de contexto externo que están generando que el riesgo, particularmente de introducción de personas, por ejemplo, crezca. ¿Alguien me puede indicar por qué está creciendo o por qué el nivel de riesgo hoy en México es más alto que hace algunas semanas, particularmente con el riesgo de introducción de personas en la carga, particularmente que va a Estados Unidos? ¿Alguno podría indicarme qué factor, qué contexto externo está generando que ese riesgo hoy sea mayor? Perfecto. Los migrantes que vienen en estas caravanas, 7.000 personas que están marchando desde el sur de la frontera, desde Honduras particularmente, que están subiendo por toda territorio mexicano para llegar hacia el norte. Incluso algunos de ellos, si ustedes han tenido tiempo de monitorear un poquito la noticia, algunos de ellos dicen que se va a quedar en México, porque saben que va a haber, ya el presidente Trump ordenó movilización de tropas hacia su frontera sur para lograr contener esta marcha que incluso ya se dice que está financiada por el gobierno de Venezuela y que dentro de esos migrantes hay pandilleros, hay terroristas. Entonces, esos migrantes, como bien lo dice Luis Ignacio, podrían utilizar el tren para meterse. ¿Y dónde lo van a hacer? Pues se meten a un parque industrial que saben dónde se carga, que va a ir precisamente para el norte, y entonces obviamente pueden introducirse dentro de esos trenes como transporte para llegar a la frontera. Exactamente, ese es digamos que uno de los principales puntos. Carlos Zaragoza nos dice que el factor migración es el de mayor impacto. Sí, por supuesto, ese es un elemento muy importante de afectación a las operaciones de seguridad que existan, en que se metan personas dentro de los vehículos para transportar, en parques industriales o en empresas que están en zonas de fronteras, en Tijuana, en El Paso, perdón, en Tijuana, en Juárez, en Nuevo Laredo, etcétera. Allí meterse dentro de las unidades de transporte para lograr cruzar a la frontera. Entonces, por eso es importante tener controles para que desde el punto de vista de las barreras perimétricas del parque industrial no se genere intrusión de personas no autorizadas para poder precisamente incorporarse dentro de la carga de sus asociados de negocio. Muy bien. Por eso es importante que las empresas que estén dentro del parque tengan unos procedimientos muy rigurosos para revisar, sellar y mantener la integridad. Fíjense que aquí el requisito no es para el parque, el requisito es para la empresa. Ustedes protegen las barreras perimétricas, ustedes van a controlar un tema perimetral, un tema de control de acceso, pero quien es responsable de sellar esa unidad, bien sea de los carros de tren, de las cajas, de contenedores, es su inquilino, la empresa que está ubicada dentro del parque industrial. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad del parque industrial, este sería un punto importante para incluir dentro de los acuerdos de seguridad que se hagan con el inquilino, con el arrendatario, con el propietario. La empresa se tiene que responsabilizar por sellar adecuadamente, revisar, mantener la integridad de sus unidades de transporte mientras están dentro de las instalaciones de esa compañía que es el inquilino o que es el arrendatario que tenemos aquí. Muy bien. Para garantizar esta seguridad de los vehículos, en las notas explicativas del capítulo 6.1, pues nos dice que si hoy estamos almacenando vehículos, medios de transporte, si esos carros de tren, por ejemplo, no sé quiénes me mencionaron que tenían operación de tren dentro de los parques, si esos trenes se almacenan en los sitios, en las empresas directamente, o si esas escuelas están en zonas comunes. ¿Cómo es particularmente de los participantes que nos mencionaron, cómo es específicamente si está dentro de los parques?
En algunos casos es en el parque, en otros casos, como nos lo menciona Luis Ignacio, es en cada planta, o sea, hay una espuela que entra directamente a la planta, hay otros que están en zonas comunes, entonces por eso es importante que si es en zonas comunes hay una responsabilidad por parte del parque de aquello que pueda suceder allí, porque la empresa está esperando que usted controle esa mercancía que está en carros de tren en zonas comunes. Entonces, por eso es importante que, de acuerdo a lo que exista en cada parque, existan también los controles. Entonces, ese almacenamiento de vehículos, de medios de transporte, de carros de tren, pues tiene que tener una serie de controles. Dentro de los controles está, por supuesto, el uso de sellos indicativos. Por ejemplo, si la unidad viene vacía, es importante acordar con las empresas que están dentro del parque que utilicen sellos indicativos. ¿Alguien recuerda qué es un sello indicativo? ¿En qué se diferencia de un sello de seguridad? ¿Alguno de ustedes podría ampliarme un poquito eso de sello indicativo y sello de seguridad? Muy bien, entonces explicamos un poquito el concepto del sello indicativo y del sello de seguridad. Incluso permita, Catalina, por favor, dile a Santiago que si me trae un sello de seguridad y un sello indicativo en el archivo tenemos algunos sellos de capacitación. Si Sí, me los señor. pueden para lo más rápido posible para que nuestros participantes puedan conocer muy bien el tema. Claro que sí. La Organización Mundial de Aduanas, en conjunto con la Organización Internacional de Normalización ISO, preocupados por la seguridad de la carga de comercio exterior que va y viene, por ejemplo, el nivel de comercio entre México y Estados Unidos es de 2.000 millones de dólares al día. Es una cifra bastante interesante, un volumen muy importante, 30.000 camiones que cruzan al día la frontera de México con los Estados Unidos. Cifras muy grandes. Y el elemento de seguridad que llevan esas unidades de transporte es un candado, sello de seguridad, precinto, o en Centroamérica, por ejemplo, se denomina marchamos. Es otro nombre que se le da aquí a los sellos de seguridad, particularmente en Centroamérica. Entonces, estos sellos, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Internacional de Normalización, la ISO, tomaron la decisión de crear una normativa para los sellos de seguridad. Y entonces, así como existe una ISO 9000 para calidad, una ISO 28000 para seguridad de la cadena de suministro, una ISO 31000 para la gestión de riesgos, una ISO 22000 para la inocuidad alimenticia, una ISO 27001 para la seguridad informática, una ISO 22301 para los planes de continuidad de negocio, es decir, hay normas ISO para muchas cosas, y entonces se inventaron también una norma ISO para los sellos de seguridad, o candados, o precintos, o marchamos, como se puedan llamar en cualquier lugar del mundo. Esa norma es la norma ISO 17712. Creo que está posteada en su campus virtual, en la parte de normas, ustedes ahí van a encontrar la norma ISO 17712. Muy bien. Y entonces esta norma ISO 17712 establece 3 niveles de sellos de seguridad. Los sellos de alta seguridad, los sellos de seguridad y los sellos indicativos. Sellos de seguridad, sellos de alta seguridad y sellos indicativos. Y tráeme uno de cablecito, de los plásticos de cablecito. Muy bien. Entonces hablemos primero de los sellos de seguridad. Y entonces los sellos de seguridad, seguramente están viendo mi cámara. Los sellos de seguridad son estos sellos que ustedes están viendo en la cámara. Por favor, me indican si los están viendo. Catalina, ¿están viendo el sello en este momento, por favor? Sí, señor, lo estamos viendo. El tamaño de la pantalla lo toma cada uno de ustedes.
Ahí cada uno de ustedes puede colocar la pantalla en el tamaño. Muy bien. Entonces, estos sellos de seguridad tienen dos partes. Un barrilcito aquí a este lado, otro sello. Entonces, el sello de alta seguridad lo pueden distinguir por una letra H que está en esta parte del sello, una letra H. Otro de los elementos que nos permite establecer cuando un sello es de alta seguridad es que el sello en las dos partes tiene que traer el mismo número. Y entonces encontramos el número en una de las partes y el número en la otra de las partes. Y como les decía, la letra H en alto o bajo relieve que esté colocado allí. Esos son algunos de los elementos que indican que este sello es de alta seguridad. Pero además, quien utilice el sello deberá tener una certificación emitida por el proveedor del sello donde indique que este sello es de alta seguridad. Este es un sello de alta seguridad. ¿Quién dice que el sello es de alta seguridad? Obviamente un laboratorio certificado por ISO, en el cual dice que el sello tiene que ser resistente al impacto, que no se puede romper al golpearlo, que nos va a permitir ser resistente a la elongación, torsión, impacto, es decir, tiene unas características que hacen que este sello sea un sello de alta seguridad. Muy bien. Existen también los sellos de seguridad, y entonces los sellos de seguridad, por ejemplo, este es un sello de seguridad, es un sello hecho totalmente en policarbonato, tiene dos partes, muchas veces se puede decir que el policarbonato es más resistente al acero, pero la norma dice que los sellos, para que sean sellos de alta seguridad, tienen que ser sellos metálicos en una de sus partes. Así que este sello no cumple requisitos de alta seguridad, sino de sellos de seguridad, que son sellos resistentes, pero que no tienen las mismas características de los sellos de alta seguridad. Y viene un tercer tipo de sello que se llama sellos indicativos. Los sellos indicativos son sellitos bastante frágiles que pueden romperse en cualquier momento y que simplemente nos indican que aquello que estaba sujeto al control, al sellado, pues que se rompió y que fue violentado. Pero se puede romper fácilmente, lo puedo romper con la mano, lo puedo romper con una tijera, mientras que un sello de alta seguridad yo no lo puedo romper con la mano, yo no puedo romperlo con una tijera, tengo que tener una cizalla, un cortador muy fuerte, grande, para poder cortar el metal y el policarbonato con el cual son hechos estos sellos. Muy bien. Allí, aprovechando el tema de sellos, entonces las normas establecen una memotecnia, una metodología para cuando se colocan los sellos. Y entonces tenemos que para colocar el sello de seguridad en un contenedor, lo ideal es que el sello venga de esta forma o de esta forma. Es decir, ¿qué consideran ustedes? ¿El barril, esta parte, debe ir arriba o debe ir abajo? ¿Qué consideran ustedes que el sello, la forma correcta de colocarse? ¿Con el barril hacia abajo o con el barril hacia abajo? Abajo el barril. Y entonces todos nos dicen que con el barril hacia abajo. ¿Alguien dice que hacia arriba? Porque todos los que están allí comentando, todos dicen que debe ir hacia abajo el barril. Nos dejamos llevar por la mayoría que dice que hacia abajo o alguno de ustedes considera que debe colocarse en este sentido hacia arriba el barril. Bueno, muy bien. Hacia abajo para que no entre agua. Por la leyenda, hacia abajo, muy bien, hay varias consideraciones. Bien, la forma correcta de colocar el sello es precisamente que vaya de esta forma con el barril en la parte superior, por el barril en la parte de arriba. Para que no entre agua, sí, perfecto, Oscar, tienes razón para que no entre agua, pero el barril en la parte superior hacia abajo, correcto. Básicamente no para que entre agua, porque realmente el agua no la va a afectar, pero resulta que estos sellos al interior
traen una pequeña argolla, una argollita muy pequeña. No sé si se alcanza a ver allí en la cámara, no tengo idea si se ve o no, pero al interior tiene una pequeña argolla que es precisamente la que hace que en esta parte, esta pequeña muesca que tiene aquí, este cortado que tiene aquí, precisamente esa argolla es la que va a ingresar. Permítanme, yo aquí les demuestro con un clip. Digamos que me voy a inventar una pequeña argolla aquí con un clip. Y entonces esa es la que va a entrar en este punto y la que va a asegurar que el sello quede cerrado. Una pequeña argollita del tamaño de este clip, precisamente del que les estoy enseñando. Muy bien. Entonces, esa pequeña argolla que va adentro es la que se va a insertar allí y va, por presión, se va a elongar para poder ajustarse dentro de esta pequeña ranura que está en este sitio. De las formas que existen para adulterar estos sellos, una es con una lima metálica empezar a limar esta parte superior del orificio haciendo una diagonal, haciendo un corte diagonal. De esa forma, cuando entre la argolla, pues así mismo puede volver y salir con esta parte limada y el sello va a quedar abierto. Esa es una de las formas de violación. La otra es de colocar un líquido dentro de esta parte del barrilito, colocar un líquido que haga que esa ruedita se vaya a dilatar. Si yo coloco el líquido cuando el sello está colocado de esta forma, el líquido va a permanecer allí y va a permitir que la argollita se pueda elongar. Si yo coloco el sello de esta forma, va a hacer que cualquier líquido que le coloquen se va a escurrir y no va a permitir que se abra el sello. Por esa razón es importante la utilización del sello en esta forma. Otro de los elementos importantes en el tema de sellos es precisamente la no utilización de sellos en forma consecutiva. Porque si yo utilizo, este sello es el número 690. Si yo utilizo en forma consecutiva, quiere decir que el próximo sello a utilizar es el 691, luego el 692, luego el 693. Por eso es importante utilizarlos en una forma indiscriminada, no consecutiva. Muy bien. Y un último punto con la memotecnia que les decía, se llama el VBTT. El VBTT, el ver, verificar, tirar y torcer. VBTT. Muy bien. El VBTT nos dice, vea el sello. Y entonces yo voy a ver el sello, que no tenga adulteración, que el sello físicamente esté bien, no esté maltratado. El segundo elemento es verificar el sello, la numeración contra los documentos de transporte, a ver si ese sello que va a ser colocado allí realmente coincide con la documentación del transporte. Todo esto que les estoy mencionando es responsabilidad de cada uno de los dueños de la carga, no del parque. Pero sí es importante que si tenemos vehículos estacionados en zonas comunes, si tenemos trenes estacionados en las zonas comunes, pues obviamente que haya un control y que los guardias sepan identificar también. Entonces ya tenemos el ver y verificar. El siguiente es tirar. ¿Y tirar qué es? Tomar el sello y verificar que esté bien cerrado. ¿Para qué? Para que si esta parte fue vulnerada, pues obviamente al alarlo nos vamos a quedar con el sello en la mano. Muy bien. Y el último es torcer el sello. Este, por ejemplo, es un sello con una tecnología que se llama antigiro. Es decir, no gira. El sello no gira para ningún lado. Mientras que este sello sí gira. Yo le puedo dar todas las vueltas que quiera. Entonces, en cualquiera de los sellos, el delincuente puede construir una rosca con el sello y que engrane aquí de modo tal que yo meto esta parte y voy a girarla y el sello me queda cerrado. Por ende, yo tengo que girarlo por ambos lados
para varios lados para verificar que el sello está bien cerrado. Ver, verificar, tirar y torcer. Es importante al momento de colocar el sello que suene lo siguiente. Vamos a ver si alcanzan a oír. Y entonces ahí sonó un clic. Y ese clic es el que me dice que efectivamente el sello quedó bien cerrado. Muy bien. Entonces, mientras la carga esté en unas zonas comunes que no lleve carga de exportación, es importante que sus inquilinos, que sus arrendatarios, sus copropietarios, tengan la carga, las cajas, los contenedores con sellos indicativos, que no haya cajas abiertas. Eso es importante que lo introduzcan ustedes en sus acuerdos de seguridad, que sus inquilinos no dejen cajas abiertas o contenedores abiertos o vagones de tren que sean susceptibles de cerrar, que no los dejen abiertos y estén siempre con un sello indicativo colocado. Repito, los sellos indicativos, sellos que son muy económicos, simplemente una bandita allí en la cual yo voy a poder asegurar que este sello, cual voy a colocarle esté colocado dentro de cerrando la unidad de transporte. Muy bien. Si esos vehículos se dejan en un área común, esa área común tiene que estar vigilada. Y la vigilancia puede ser a través de un guardia, puede ser también a través de cámaras de video, pero debe estar en un área controlada y vigilada. Asimismo, no se debe obstruir la vialidad con unidades de transporte. Entonces, las vialidades tienen que estar libres, por eso es importante la señalización en los parques industriales. Los parques industriales se deben manejar como ciudades en su interior, donde tengan una vialidad establecida, donde tengan una señalización establecida, prohibido parquear, si las banquetas, los bordes de los andenes están pintados de un color, por ejemplo, si están pintados de rojo, es que en esa área no puede estacionar, no puede parquear, no sé, ustedes definen su señalización conforme a estándares internacionales de señalización para que no haya ubicación de vehículos de sus propietarios arrendatarios en las que puedan estar obstruyendo la vialidad. Nos dice Víctor que si el vehículo se encuentra en un área común por falta de espacio en la empresa, ¿de quién es la responsabilidad? El punto es que siempre va a haber un argumento de que nos falta espacio. Y entonces, pues lo más fácil es parquearnos en la zona común. Entonces, importante que en los contratos y en los acuerdos esté establecido que si un inquilino, un propietario, un arrendatario parquea vehículos en la vialidad y sucede algún evento de seguridad con su carga, no existe responsabilidad del parque industrial en ese sentido. Y obviamente un guardia tendrá que ir a la empresa y decir pues que hay vehículos estacionados o llamar por teléfono o mandar un correo, como ustedes consideren, pero si es un incumplimiento de una norma es importante que haya el suficiente seguimiento y control para que no se estén violando las normas. Y el tercer elemento es que todo contenedor que salga, toda caja que salga de comercio exterior, tiene que utilizar el sello de alta seguridad conforme lo define la norma 17712. Permítanme si tengo más sellos de seguridad aquí. Otros sellos convencionales, por ejemplo, este sello es el sello tradicional de botella. Es un sello en plomo, solamente tiene marcas, por ejemplo, no es un sello de alta seguridad, no tiene la letra H, no está marcado con la numeración en la parte macho, solamente en la parte hembra. Es decir, este sello no cumple requisitos en materia de la norma 17712. Entonces, todos los sellos que se coloquen deben cumplir con la norma ISO 17712. Muy bien. Hasta ahí preguntas con este estándar que nos pide la norma respecto a la seguridad de los vehículos. ¿Alguna experiencia que quiera compartir alguno de ustedes relacionada con
la problemática del manejo de los vehículos al interior. Por ejemplo, Víctor nos dice que si la empresa no tiene espacio, entonces ¿dónde estaciona sus vehículos? ¿Qué tipo de problemática han tenido ustedes con sus parques industriales, con los vehículos de las empresas que residen allí al interior de los parques? ¿Hay alguna situación que quieran comentar? Soy Alejandro Jiménez, Carlos. La Sí, problemática que existe aquí en el parque es que normalmente las empresas no reciben los vehículos a tiempo, quieren tenerlos afuera en las áreas comunes, y es un pleito constante con los transportistas que no los quieren recibir las empresas para introducirlos a sus empresas. Bueno, volviendo a sus empresas, para introducirlos no los quieren recibir. Entonces, para nosotros se nos presenta esa problemática de tenerlos estacionados en áreas comunes, aunque existe aquí un estacionamiento para el parque en general, pero no quieren trasladarse hasta esa área. Sí, Alejandro, qué buen comentario, y ahí yo quisiera referirme a un tema muy importante, y es la generación de cultura de seguridad. Cuando no tenemos cultura, el inquilino, el propietario, el arrendatario, pues no le importa qué es lo que pasa en el parque. A él lo que le importa es lo que suceda de su acceso hacia el interior. Entonces, en ese sentido, yo creo que el parque puede empezar a hacer una tarea importante. Y voy a colocar el ejemplo de un puerto marítimo. Hoy día los puertos marítimos tienen que hacer una programación de los vehículos que van a ingresar al puerto, a dejar contenedores o a retirar contenedores. Y han montado un esquema de citas. Si el vehículo no tiene cita para ingresar, no puede ingresar. Es decir, y digo pensando en algunas soluciones, porque muchos de ustedes se están refiriendo aquí que es una problemática común. Entonces, se puede hacer, los puertos usualmente tienen un área previa antes del ingreso del puerto, donde llegan los vehículos y esperan poder ser autorizados para ingresar cuando ese que va a recibir la carga ya tiene disponibilidad de hacerlo. Porque entonces, como la empresa no tiene el montacarga disponible para descargar o está descargando otros vehículos, entonces pues lo único que hacen los vehículos es estacionarse en la vialidad, generando una problemática de movilidad al interior de la misma. Entonces, lo que se puede hacer es generar una cultura para que las empresas estén permanentemente planificando la recepción de sus mercaderías. Es decir, que haya una coordinación previa entre la empresa de transporte y la empresa que va a recibir, y le diga, oye, te puedo recibir entre 9 y 10 de la mañana. Entonces, a esa hora, pues ya no puede, si no llego a esa hora, pues va a tener que reprogramar una nueva cita para poder entrar. O sea, son temas que hay que poder organizar muy bien. En el tema de transporte de personal también eso es otra problemática. Entonces, lo que optan simplemente es por parquearse sobre la vialidad y no les importa afectar el flujo de las demás empresas en ese sentido. Entonces, yo creo que ese puede ser un reto importante de lograr generar unos esquemas, bien sea a través de citas, bien sea... Carlos, por ejemplo, nos menciona que se implementó un sistema de tarjetones por empresa para identificar las rampas libres, y si no hay rampa libre, pues no pueden ingresar. Tienen que esperar que salga otro para poder ingresar ese. Ese también es una muy buena solución. O sea, fíjense lo importante de compartir estas buenas prácticas de experiencias que ya tienen ustedes para que otros puedan implementarla. En el foro, uno de los puntos que vamos a tratar es ese. Así que les pido que todas esas ideas, esas buenas prácticas que ustedes tienen al interior de sus parques, con los cuales han solucionado problemáticas comunes con los vehículos de carga, con los vehículos de visitantes, con los vehículos de transporte, pues vamos a poder encontrar de pronto solución a ese problema que tienen ustedes en cada uno de los parques. Entonces,
Como les comento, una de las ideas puede ser a través de las citas, y eso se puede simplemente organizar un software muy sencillo para que los usuarios puedan entrar allí y generar las citas o ellos mismos lo hagan. 2, el esquema de tarjetones, etcétera. Así que en el foro yo creo que podemos colocar más ejemplos, incluso voy a extractar algunos de los procedimientos que tienen algunos puertos marítimos y los pego en el foro para que ustedes allí puedan tomar ideas, que creo que esta es una problemática común y que a partir de la discusión y a partir del compartir ideas vamos a encontrar realmente soluciones para una problemática que es muy recurrente y frecuente en los parques industriales. Muy bien. Perfecto. Entonces, nos vamos al último punto de nuestra sesión del día de hoy, nuestro último estándar del día de hoy, y es el manejo e investigación de incidentes. Capítulo 10, y en el capítulo 10 vamos a encontrar un requisito. Ese requisito que nos pide la norma es precisamente en el evento en que se presente un incidente, en el evento en que se presente un siniestro, cómo debemos proceder para manejar y para investigar el incidente. Para quienes estén familiarizados con los sistemas de gestión, en los sistemas de gestión, en las normas ISO 9000, la que sea, hay algo que se llama las acciones correctivas. ¿Y la acción correctiva qué es? Y voy a colocar un ejemplo. Yo tengo dolor de cabeza y tengo fiebre. ¿Qué acción correctiva debo tomar? Alguien que me ayude aquí en el chat. Me duele la cabeza, tengo fiebre, ¿qué acción correctiva tomo? Me voy a consulta. Muy bien, Rodolfo. Tomarte una pastilla de inmediato. Alejandro nos dice que se toma una aspirina, lo mismo que Jorge y José Antonio. Nos tomamos un acetaminofén, un paracetamol, pero resulta que ese acetaminofén, esa pastilla, ese paracetamol, nos va a quitar el dolor de cabeza y la fiebre de manera momentánea. ¿Por qué? Porque la fiebre es un indicador de una infección. Y entonces esa infección, pues simplemente lo que hace el acetaminofén o el paracetamol es bajar la fiebre y bajar el dolor de cabeza temporalmente. A las 6 horas, 4 horas, nuevamente voy a tener fiebre. La fiebre es un indicador que hay una infección, por lo tanto tengo que ir a consultar, tengo que ir al doctor para que me mande un examen y me diga, usted tiene una infección y por lo tanto tiene que tomar este antibiótico. ¿Cuál es la diferencia de las dos? El acetaminofén, la pastilla, es una corrección, mientras que ir al doctor, consultar, tomar el antibiótico es una acción correctiva, porque la acción correctiva va a eliminar la causa que generó esa no conformidad. Mientras que la aspirina, el acetaminofén, el paracetamol, me quita momentáneamente la molestia, pero no ha eliminado la causa. Por eso es bien importante que se implementen acciones correctivas, que en la investigación del incidente yo logro determinar cómo sucedió, por qué sucedió, para eliminar esa falencia que permitió que se presentara esa no conformidad. Eso es lo que se llama acción correctiva. Muy bien. Y entonces en el último capítulo de los estándares del operador económico autorizado nos menciona el manejo e investigación de incidentes. Muy bien. Sucedió un incidente. ¿Qué tipo de incidentes podemos tener en los parques? Ayúdenme por favor en el chat. ¿Qué tipo de incidentes podemos tener? Uno de ellos puede ser el robo de carga, muy bien, el robo ¿Un incendio? Los incendios, muy bien. Los choques, hay un tema de vialidad, hay un choque entre dos vehículos, el atropellamiento de una persona que está transitando sobre la vía, va chateando. Por ejemplo, les pregunto. ¿Un incendio de un vehículo? Perdón, Alejandro. En sus parques tienen normas para que la gente no utilice su celular mientras atraviesa las vialidades, cuando va caminando. Y eso puede ser una medida que se coloque
orientar a la gente a que camine solamente por las zonas que están marcadas para tránsito peatonal, a que no utilicen sus celulares mientras están caminando, por ejemplo. Entonces, las balaceras igualmente. Particularmente en mi país, en Colombia, cada vez que hay una balacera, la gente en lugar de esconderse, saca su celular y empieza a grabar o se asoma a donde está la balacera. ¿Y por qué? Porque no sabe el riesgo que puede ocurrir. Entonces, los choques, los atropellados, las balaceras, los robos, inundaciones, explosiones, sabotajes, extorsiones, o sea, podemos salir con cualquier cantidad de incidentes. ¿De dónde sacamos la información de esos incidentes que puedan suceder? De los asaltos, las balaceras. ¿De dónde las podemos sacar? De la identificación de riesgos que vimos en la primera y segunda sesión. Entonces, yo ya he identificado unos riesgos. Esos riesgos se pueden materializar, pueden generarse como incidentes. Y entonces allí la norma me pide dos cosas. Uno, que haya un reporte de anomalías o actividades sospechosas. Y dos, que ante la ocurrencia de un incidente, yo haga la investigación y el análisis. Son los dos elementos que me pide la norma para manejar adecuadamente e investigar los incidentes. Por lo tanto, la norma, el OEA me dice, tenga un procedimiento documentado para poder reportar y para poder investigar los incidentes que sucedan en sus instalaciones, en sus operaciones, y cómo a través de esa investigación se pueden tomar acciones para evitar que se vuelva a presentar el evento. Miren algo muy importante y normalmente los parques, entiendo que en su agremiación, en su afiliación como miembros de ANFIP, tienen un comité de seguridad. No sé si Jorge Chávez está hoy conectado con nosotros. Jorge, si está conectado con nosotros, no lo he escuchado en el día de hoy, pero... Adelante, Carlos. Hola, Jorge. Por aquí estoy. Muy bien. Buenos días. ¿Nos podrías aportar si el Comité de Seguridad de ANFIP, de los parques, analiza, tiene una estadística de los casos, de los incidentes que se presentan en los parques, para que con base en ese incidente que sucedió se puedan determinar medidas correctivas o preventivas para aquellos parques donde no ha sucedido? Sí, tenemos un plan. De hecho, fue una de las cosas que se empezó a platicar en el último comité de Monterrey, en donde empecemos a sacar estadísticas, pero ahorita no existen, Carlos. Habría que hacer, digamos, un programa en donde podamos identificar 3, 4, 5 casos para que los vayamos registrando. Y la idea, Carlos, que surgió es hacer un comité de seguridad en donde podamos poner este tipo de casos y ejemplos para irlos gestionando, irlos viendo cómo se pueden solucionar o qué pasó, y poder entre todos tener planes de acción preventiva. Muy bien, entonces fíjense cómo el Comité de Seguridad va a poder tener un insumo muy importante. Seguramente no se va a tratar de decir en el parque de Finza Guadalupe o Apodaca o en el parque de Finza X o Y o en el parque de cualquiera que sea, sucedió esto. No se trata precisamente de difundir la información, porque muchas veces los parques no quieren que esa información se conozca. Entonces, la idea con el Comité de Seguridad, Jorge, y la dejo ahí en el aire porque seguramente tú en tu interacción con el comité y algunas de las personas que están en el diplomado y que forman parte del comité seguramente lo podrán desarrollar, es que con una retroalimentación que tengan de los parques donde han sucedido algún tipo de incidente, guardando la confidencialidad de la información, puedan determinar unas acciones preventivas para que otros parques lo puedan hacer. Por ejemplo, en el caso en Colombia tenemos con nuestra asociación
si a uno de nuestros asociados le sucede un evento de contaminación, de robo, etcétera, esa información nos la comparten y nosotros lo que hacemos es ver permanentemente a través de mecanismos de comunicación, de boletines, etcétera, estar diciendo se puede presentar un asalto, la modalidad en que se presentan los asaltos es de tal forma. Catalina, porfa, dile a Santiago que suba al campus virtual el notidecomisos. Y durante todo el desarrollo del diplomado que coloque el notidecomisos vigente. Este es un boletín que nosotros hacemos con los casos de contaminación que ha habido de narcóticos de cualquier lugar. Le colocamos la información allí a los asociados, no diciendo a qué empresa le pasó, porque obviamente no es, la mayoría es información que está publicada en internet, no es información confidencial, pero las empresas toman de allí esa información y dicen, mire, por ejemplo, ayer cayeron 6 toneladas de cocaína en Málaga, en España, introducidas dentro de cajas de bananas. Hace un mes y medio o 2 meses hubo otro caso de 9 toneladas en el puerto de Algeciras, en España. El de 9 toneladas saliendo de Colombia, este de 6 toneladas saliendo de Costa Rica. Entonces, ese exportador de bananas de Costa Rica, si tuvo acceso a conocer ese caso que hubo de 9 toneladas en Algeciras, seguramente hubiera podido prevenir el que su carga no se la contaminara. Pero a lo mejor no tuvo la información, no tuvo acceso a la misma y obviamente sucedió el evento. Entonces, fíjense lo importante de poder a través de ese comité de seguridad ANPIP poder recibir, que los parques estén recibiendo información preventiva para colocar controles adicionales y no les suceda algo. Eso es lo que normalmente se llama estudio de casos. Entonces no vamos a decir dónde fue, no vamos a decir si es que hubo falencias o no hubo falencias, no. Hay un riesgo de que cometan asaltos, los asaltos los están cometiendo de tal forma. Tomen medidas de control, sugerimos las siguientes medidas de control. Pienso que ese es un valor agregado muy importante que podrían recibir los parques. Y discúlpenme, particularmente Jorge, que le ponga tareas al comité pensarán que estoy ahí invadiendo áreas que no me corresponden, pero creo que es una buena práctica y que en el caso colombiano nos ha dado un muy buen resultado. Hace 16 años, cuando en los años 90 teníamos una problemática muy compleja en Colombia con el terrorismo, con el narcotráfico, que lo seguimos teniendo, por supuesto, el narcotráfico, con los secuestros, etcétera. El gobierno del presidente Uribe estableció una estrategia con la Policía Nacional que se llaman los frentes de seguridad. Esos frentes de seguridad hoy son muy poderosos y muy poderosos los maneja la policía, pero están conectados allí todas las empresas. Permanentemente están compartiendo información de lo que sucede. Por ejemplo, la policía le comparte a las empresas cuáles son las horas, cuáles son las rutas, cuáles son las cargas que más se roban. Y entonces, si yo ya sé que hay una ruta que tiene un peligro significativo, pues utilizo otra ruta. Si yo sé que las horas en que más se roban la carga son tales horas, pues envío mi carga a unas horas diferentes. Entonces, de lo que se trata con todo esto es que a través del análisis de un caso, de la investigación de un caso, salgan medidas preventivas y, por supuesto, correctivas para evitar que vuelva a presentarse un evento, que es precisamente lo que nos dice el estándar. Procedimiento documentado para reportarlo. En este caso, ¿a quién le voy a reportar? ¿A qué autoridad le voy a reportar? ¿A quién informarle acerca de lo que está sucediendo? Es importante, por ejemplo, allí en los parques, que ustedes tengan contacto con las autoridades cercanas, la Autoridad de Policía Federal, la Autoridad de Policía de Seguridad Pública del Estado, con qué tipo de autoridad van a necesitar contacto para que ustedes sepan qué reportar, a quién reportarle. En el caso de Colombia se presenta
muchísimo un delito que es la gente va a retirar dinero al banco y el cajero del banco da una señal de que esa persona lleva dinero en efectivo en gran volumen. Y le da una señal a un cómplice que tiene dentro del banco y cuando la persona sale del banco y va camino a su casa o a su empresa, lo asaltan y le roban el dinero que acaba de salir del banco. Entonces la Policía Nacional estableció un esquema de protección a las personas. Entonces yo llamo a la policía, solicito el servicio de escolta y la policía me acompaña desde el lugar en que salió del banco hasta el lugar donde llega a la casa o a la residencia. Pero tuvimos un caso reciente donde ese policía que escoltó la carga, que escoltó a la persona y el dinero, la persona ingresó a su vivienda y luego los delincuentes llegaron a la vivienda porque sabían que ahí había dinero, encañonaron a las personas y se llevaron. Se probó mediante cámaras que los policías que escoltaban a la persona, tan pronto dejaron a la persona en su casa, tomaron el celular, le avisaron al delincuente y el delincuente vino y robó. Entonces, tengo que saber también a quién le reporto, a qué autoridad le voy a reportar, porque de pronto termina agravándose el hecho en lugar de previniéndose. Muy bien. De lo que se busca fundamentalmente es evitar que vuelva a ocurrir el incidente. Para ello, pues es importante hacer un reporte de anomalías y actividades sospechosas, pero tenemos que saber qué es actividad sospechosa. ¿Qué es una actividad sospechosa? Si yo tengo un problema en mi bodega y me están robando la carga de mi bodega, pues yo coloco un guardia de seguridad y pongo un guardia en la puerta. Y resulta que al otro día robaron la bodega y voy a preguntarle al guardia, oiga guardia, ¿qué sucedió? Y el guardia dice, no, pues la verdad yo fui el primer sorprendido. Pues, por Dios, ¿de qué me sirve haber colocado un guardia si el guardia ni siquiera sabía qué era lo que tenía que hacer? No sabía cómo identificar personas sospechosas, no sabía cómo identificar actitudes sospechosas. Entonces, en ese sentido es importante definir qué es actividad sospechosa. Seguramente ustedes ven un programa que se llama Alerta Aeropuertos. Es un programa que se filmaba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Posteriormente se hizo una segunda temporada en el aeropuerto Jorge Chávez. No es el Jorge Chávez que está aquí con nosotros en el foro, el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima, en el Perú, y una tercera temporada que se está filmando y ya presentando en el aeropuerto de Barajas, en la ciudad de Madrid. En esta serie de Alerta Aeropuerto muestran cómo la Policía Antinarcóticos de Colombia, la DIRANDRO, que es la Policía Antinarcóticos del Perú, o la Policía Española, cómo hace para detectar a personas que vienen con narcóticos. Entonces, uno de los elementos fundamentales en los cuales se capacita a los policías, en Colombia tenemos, ya creo que nos queda un año, aquí funciona la Escuela Regional de Inteligencia Antinarcóticos. Aquí vienen a formarse los policías de varios lugares del mundo. Hemos tenido miembros de la Policía Federal de México, de la Aduana de México, hemos tenido policías de diferentes países, por supuesto también de Colombia, y en esa escuela se forman los policías y uno de los temas en que se forman, yo tengo el gusto de ser profesor de esa escuela, esa escuela regional de antinarcóticos, y entonces allí lo que le enseñan al policía, por ejemplo, es cómo identificar actividades sospechosas. Un pasajero que deja abandonada su maleta, un pasajero que recurrentemente está entrando al baño y saliendo, un pasajero que demuestra nerviosismo, un pasajero que compró su boleto días antes del viaje, muy cerca del viaje, que lo pagó en efectivo, que hizo cambios en su itinerario de viaje con alguna recurrencia. Es decir, todas esas actividades sospechosas hacen que la autoridad pueda decir, aquí hay algo que puede indicar que se está cometiendo un delito. Y con base en ello pueden ir y capturar a la persona, obviamente previo a una revisión y establecimiento de la comisión de un delito. Entonces, en nuestros parques industriales, el personal de seguridad
debe saber cuándo hay una actividad sospechosa. Por ejemplo, llega un inquilino, nos toma una bodega en renta y nos dice, le voy a pagar de una vez la renta de todo el año. Yo no sé si eso sea una práctica común en los parques industriales, pero por flujo de caja yo preferiría pagar mensualmente mi renta. Y entonces llega alguien y dice, no, yo quiero tomar una bodega y le pago el año completo y nos da un año completo. No me pida documentos, no me pida nada más, aquí está. Y a lo mejor el área comercial lo que le interesa es rentar la bodega y que paguen la renta. Y entonces me llegó en la reunión del comité de dirección, del comité directivo, del comité de gerencia, el director comercial dice que acaba de conseguir un muy buen cliente porque le rentó una bodega y le pagó 1 o 2 años por adelantado. Y entonces, que qué buen cliente porque pagó. No, ahí hay algo sospechoso, ahí hay algo que está reportando que hay una anomalía. Entonces, todos esos elementos que puedan demostrar que hay una actividad sospechosa, una anomalía, las personas encargadas de los controles tienen que previamente saber que eso es una anomalía o un reporte de actividad sospechosa. Sí, adelante. Si me permites, nosotros tenemos datos de 3 cuestiones que puedo compartir ahorita con el grupo, aprovechando tu comentario. La primera es, en ciertas zonas, afuera de la Ciudad de México, se tienen varios parques industriales que detectaron actividades sospechosas. Entonces se hizo un grupo, un WhatsApp, entre esos 3, 4 parques industriales para poder reportar y prever algunos tipos de incidentes. Detectaron camionetas que de repente estaban estacionadas en lugares que pareciera que estaban vigilando un parque industrial, y entonces empezaron a tomar acciones junto con la policía y de esta manera coordinadamente pudieron atender ese asunto. La otra que me gustaría que tú nos comentaras y participaras, Carlos, es hay situaciones que cambian el nivel de riesgo del parque industrial cuando tenemos 2 o 3 inquilinos nuevos. Por ejemplo, el caso de Prologis, que tiene 2 inquilinos nuevos en 2 naves muy grandes de 100,000 metros cuadrados, en donde se tiene Mercado Libre y se tiene la otra empresa Amazon. Entonces, estas 2 empresas y por el tamaño de la nave, que son 100,000 metros cuadrados, no nada más cambiaron el nivel de riesgo del parque industrial, sino además de la zona, porque los parques vecinos y la zona en sí, pues se convirtió en una región con un nuevo modelo de seguridad, porque pues es susceptible de ciertos ataques. Entonces, los parques juntos podrían hacer información colaborativa para poder prever situaciones de riesgo, y la otra es cómo esa información la comparten con las autoridades pertinentes, ¿verdad? Y Jorge, precisamente esa es la bondad. Aquí lo llamamos frentes de seguridad empresarial, y es cuando 2 o más empresas se unen para compartir información de amenazas comunes que les puedan afectar a todos. Y allí, incluso aquí hay comités donde están empresas que son competencias. Goodyear con Michelin y Pirelli. Y entonces ellos 3 están reunidos, comparten información, buenas prácticas y son competencia. Entonces, allí los parques es importante que en las regiones puedan articularse, su seguridad articularse para poder identificar oportunamente. Lo mencionabas, una actividad sospechosa es una camioneta que se estacionó durante tanto tiempo en esa zona y hay 2 personas al interior que están tomando fotografías o tienen unos celulares que están, etcétera, etcétera. Y esa operación sospechosa o esa actividad sospechosa necesariamente tiene que reportarse. Entonces la norma dice, muy bien, ¿a quién le voy a reportar? Y entonces se le debe notificar al personal del centro de monitoreo. Miren, lo que pasa es que quien no aprende de la historia está condenado irremediablemente a repetirla. Cuando los hechos terroristas del 9/11, los terroristas fueron
a prepararse a unas escuelas de aviación para poder manejar los aviones. Los terroristas entran a la cabina del avión, asesinan a los pilotos y toman el control de los aviones. No es que le pusieran una pistola en la cabeza y le dijeron al piloto, vamos y nos estrellamos contra tal parte. Ellos mismos fueron los que tomaron el mando de estos aviones. Entonces, ¿a dónde fueron a aprender a manejar un avión, a pilotear un avión? A una escuela de aviación. Y entonces después, cuando empieza toda la investigación, van a la escuela de aviación donde se prepararon algunos y el instructor dice, ay, a mí sí me pareció raro que estas personas solo quisieran aprender a cómo sostener el avión en vuelo y no cómo aterrizar o despegar. Si yo soy piloto frustrado porque quise ser piloto toda mi vida, y si hubiera podido serlo, lo primero que quiero que me enseñen es cómo aterrizar el avión, cómo aterrizarlo, cómo sostenerlo en el vuelo. No, me preocupa es cómo aterrizarlo. Entonces, si esa persona hubiese tenido un poco de criterio, pues simplemente hubiera podido reportar que hay unos extranjeros que están tomando un curso de aviación y que solamente les interesa sostener el avión en vuelo. Con esa información, la autoridad podría haber podido detectar, hacer seguimientos y seguramente poder haber prevenido el evento. Luego van y le preguntan a la persona que estaba en el counter de la aerolínea. En ese entonces recuerden que no había tiquete electrónico, no había pasabordo electrónico, era pasabordo manual y la persona tenía que llegar a chequearse en el counter de la aerolínea para que le entregaran con qué abordar. Entonces le preguntan a esa persona del counter, bueno, ¿y usted recuerda? Y no, sí, esas personas tenían una mirada muy sospechosa y ¿por qué no lo reportó? Ah, no, porque yo no sabía que... hoy día hay muchas mujeres que vienen a la ciudad de Cali, donde me encuentro en este momento en Colombia, a hacerse cirugías estéticas. Aquí hay cualquier cantidad de médicos cirujanos estéticos a un precio muy bajo realmente y muy buenos cirujanos. Por lo tanto, muchas personas de otros países, especialmente mujeres, vienen a hacerse cirugías en Colombia. Entonces, vienen un par de días, se hacen cirugías y luego toman sus vuelos y se regresan a sus ciudades de origen. Cuando llegan al aeropuerto, la persona que está en el counter de la aerolínea, las personas de seguridad, no de seguridad, sino de la aerolínea, inmediatamente observan al pasajero. Y entonces observan que la pasajera que está ingresando tiene una faja colocada en su cuerpo, está fajada, pero además sus ojos, sus párpados están caídos, demostrando que es una persona que acaba de salir de un tratamiento médico. Y esa persona, cuando vea al pasajero en esas condiciones, le pide que vaya a donde el médico de medicina de aviación, todos los aeropuertos tienen un centro médico allí, lo manda y lo remite donde ese médico para que el médico determine si esa persona puede viajar o no. Porque una persona que le acaban de hacer una intervención quirúrgica, pues tiene un tema de coágulos, etcétera, que en el momento en que tome vuelo el avión y la presión aumente, genera cambios en el cuerpo que pueden hacer que haya una emergencia médica y que obligue que la aeronave tenga que aterrizar en el aeropuerto más cercano, creándole un perjuicio a la programación de los vuelos, a la aerolínea, porque tiene que pagar el aterrizaje y tiene que pagar todo esto que se genera con una emergencia en el vuelo. Y no dejan subir a la persona en el avión, que puede generar un riesgo. Entonces, fíjense cómo es importante que las personas encargadas de la seguridad y en general quienes trabajan en un parque puedan saber qué es una actividad sospechosa. Oscar Antonio hace un momento nos decía en el chat que también dan seguimiento al tema de la ley antilavado. Correcto. Y entonces tenemos que tomar todos esos elementos de control, de señales de alerta, banderas rojas se llaman en el tema de ley antilavado, de cuando aparece una bandera roja de una persona que viene a comprarnos productos, pero que no son para él, sino para un tercero y los paga un tercero y hay una triangulación y pagos en efectivo, etcétera, etcétera, son señales de actividades sospechosas que se deben notificar al centro de monitoreo para que el personal de seguridad esté ahí atento.
Allí se tiene que establecer quién es el que reporta, por supuesto, a qué autoridad hay que reportar y qué registros se deben dejar de ese reporte que se realice ante, si es el caso, a las autoridades o internamente ante quien se realiza ese reporte. Muy bien. De igual manera, posterior al evento que se presente al incidente, y fíjense de algo muy importante, en la guía de buenas prácticas de seguridad, en la guía de seguridad de parques industriales, uno de los elementos que se ha considerado importante es que no solamente se investiguen los incidentes, sino los casi incidentes, algo que estuvo a punto de ocurrir. Por ejemplo, ustedes van conduciendo su vehículo, accionan los frenos y resulta que el pie se fue completamente abajo, el pedal del freno no reaccionó y no funcionó el freno, pero rápidamente volvió a funcionar y siguió funcionando bien. Y entonces ustedes dicen, ay, qué tan extraño, no me funcionó. Bueno, debió ser que le entró un poquito de aire a la bomba de freno y falló por un momento. ¿Ustedes siguen conduciendo su vehículo en esas condiciones? ¿O van al taller, van al servicio, van a la agencia a que le revise el por qué falló? Y en la agencia les dicen, no, pues ahí está funcionando bien. No, investígueme qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque en ese momento fue un casi incidente. No me funcionó, pero no tuve ningún accidente. Pero eso puede volver a ocurrir. ¿Qué tal que hubiese sido una persona que se me atravesó en ese momento y yo voy a frenar y no funcionan los frenos y voy a matar a la persona? Entonces, los incidentes, los cuasi incidentes, los incidentes que estuvieron a punto de ocurrir también deben ser investigados. Para ello tenemos que tener un procedimiento, tenemos que tener un protocolo de investigación. ¿Quién es el encargado de investigar? ¿Qué información necesita para la investigación? De igual manera, establecer cuál fue la causa que generó ese evento, qué acciones correctivas se deben tomar, cuáles son los registros que debe tener para poder verificar el incidente. Tuvimos un incidente con un vehículo al interior, bueno, ese vehículo a dónde iba, a qué hora ingresó, por dónde ingresó, etcétera. Información disponible. Determinarse quién es el que investiga, quién va a ser el responsable de hacer la investigación y por último, qué registros se deben dejar en cada expediente de cada uno de los casos. Estos son los puntos que la norma nos dice respecto de cómo investigar y analizar un incidente, donde nos pide un protocolo, un procedimiento documentado, que se investiguen las causas, que se tomen acciones correctivas. Recuerdan muy bien que dijimos que es una acción correctiva, ¿no? Ya hemos establecido la causa y la acción correctiva es aquella acción que vamos a tomar para evitar que el evento vuelva a suceder. ¿Qué registros disponibles debemos tener? ¿Quién investiga? ¿Y qué registros se deben dejar en el expediente? Y, por supuesto, algo muy importante, ¿qué acciones debemos tomar para evitar que se vuelva a presentar el evento, que es precisamente las acciones correctivas? Muy bien, con esto hemos visto los 3 capítulos de los estándares del perfil del parque industrial que exige la aduana de México, hemos visto la seguridad de procesos, hemos visto la seguridad con las unidades de transporte de carga y el manejo e investigación de incidentes. Nos quedan algunos minutos todavía para que ustedes puedan hacer preguntas, inquietudes que tengan, comentarios que tengan de nuestra sesión del día de hoy, alguna inquietud, algún punto que quieran comentar, algún punto donde quieran que ahondemos en la explicación. Todavía tenemos algunos minutos, así que está... Carlos, aprovechando un poquito el comentario sobre la ley antilavado de dinero, ¿nos podrías comentar el OEA, la importancia que tiene para el parque industrial de que podamos tener esta certificación, por ejemplo, en los parques de FINSA, es por la identificación de los socios comerciales seguros, la prevención antilavado de dinero, la prevención sobre socios que tienen actividades reales y no ficticias, y cómo este parque le ayuda a los inquilinos a poder protegerse ante una amenaza
que está, probablemente ellos no la provocan, pero sí se pudieran volver susceptibles por el tipo de actividades que manejan. Entonces, ¿cómo su parque lo puede prevenir o arropar gracias a este registro de socios comerciales y controles internos, ¿no? Sí, Jorge, gracias por el comentario. Y en la sesión pasada, cuando vimos socios comerciales, lo que se busca es que el parque cuente con inquilinos, arrendatarios, copropietarios que sean confiables y que sean compañías que no estén involucradas en actividades ilícitas. Pero resulta que cuando entró esa compañía al parque industrial, pues era una compañía buena donde no teníamos ningún antecedente de cualquier cosa que pudiese suceder. Y entonces, pues, en ese momento no teníamos indicios de que la empresa estuviera vinculada en actividades ilícitas. Al cabo de 2 años, la autoridad hace una gran operación antilavado o operación anti de narcóticos, lo que sea, y encuentra que en uno de sus empresas, dentro de su parque, apareció una empresa que está haciendo operaciones de lavado. Y ustedes pueden decir, no, es que cuando llegó aquí no lo hacía y pues hoy lo está haciendo. Dicen que una empresa o una persona es buena hasta el día que toma la decisión de dejar de serlo, y eso es totalmente válido. Pero entonces allí nos van a decir, imagínense en el titular que va a salir en los periódicos o en la internet: encontrada empresa en el parque industrial de XY en tal lugar que desarrollaba. Casi nunca sale el nombre de la empresa, pero sí sale el nombre del parque. Eso sucede, por ejemplo, en los puertos marítimos. Encontrados 300 kilos de cocaína en el puerto de Manzanillo. Y pues la gente se imagina que es el puerto de Manzanillo y resulta que el puerto de Manzanillo no tuvo nada que ver en el caso. Fue un exportador que llevó una mercancía allá y allá la autoridad la encontró. Entonces, por eso es muy importante algo que se llama la debida diligencia. ¿Y qué es la debida diligencia? Que el parque pueda demostrar que cuando esa compañía ingresó al parque industrial, se hicieron los controles, se verificó quién era, quiénes eran los socios de la compañía, qué actividad realiza, la mayor cantidad de información necesaria que pueda acopiar para demostrar que el parque industrial cumplió no solamente la ley antilavado, sino todos aquellos elementos para evitar que esa empresa o que empresas con interés de hacer actividades ilícitas al interior de un parque puedan lograr establecerse en el parque. Pero no solamente al inicio, también anualmente tenemos que estar haciendo revisiones, y en los contratos es importante que ustedes coloquen, por ejemplo, si hay cambios de composición accionaria. Los socios iniciales que llegaron a entrar eran gente que no tenía antecedentes, pero luego le traspasan el negocio a un delincuente que efectivamente sí. El día de ayer capturan un español aquí en Colombia, en la ciudad de Cali, en una zona exclusiva que es en el oeste de Cali, un departamento, un penthouse, donde es un penthouse arrendado, y entonces la persona que capturan dentro, van y buscan al dueño del departamento, y el dueño del departamento dice, no, yo no le arrendé a él, yo le arrendé fue a otro. Y entonces ese otro al que le arrendó le permitía a esta persona que llegase a vivir ahí en ese departamento. Entonces, ¿por qué el dueño del apartamento no tenía contacto con la administración del edificio para decir, oye, mira, mis inquilinos son estos y esta es la lista de personas que pueden ingresar, y resulta que está viviendo otra persona y nunca supo? Y entonces ahí va a tener un problema porque dicen, venga, usted ¿a quién le arrendó? Aquí hay un contrato de arrendamiento, pero resulta que hay otra persona ocupando el inmueble. ¿Usted qué controles ejerció para que eso no sucediera? Se llama debida diligencia. Y por eso es muy importante que ustedes adopten todos los controles necesarios a fin de evitar que dentro de sus instalaciones se instalen empresas que puedan potencialmente realizar actividades ilícitas o contratar con socios de negocios, transporte, mantenimientos, cualquiera que sea el proveedor que ustedes tengan que esté relacionado en actividades ilícitas. Un control muy básico, miren la lista OFAC.
la lista, lo que se conoce como normalmente la lista Clinton. Catalina, coloquémosles un link en el foro de, perdón, en el foro no, en el capítulo 5, en el módulo 5, un foro con el link para llegar a la lista Clinton o lista OFAC, para que puedan consultarlo. Sí, señor. Gracias. Ese es un control que se puede establecer inicial para verificar nombres de empresas o de personas. Desafortunadamente esa lista tiene muchos colombianos, muchos mexicanos allí colocados dentro de esa lista, tanto empresas como personas naturales. Muy bien. ¿Algún otro? Carlos, voy a aprovechar a compartirles también en el WhatsApp. Hace una semana salió un comunicado de las autoridades norteamericanas en donde están vetando a 2 empresas de tecnología que ponen de cámaras de videovigilancia. Y estas 2 empresas, el gobierno no permite que se puedan certificar en CITIPAD o en OEA, ni mucho menos, justamente porque son susceptibles de hackers por no cumplir con medidas de seguridad apropiadas en la parte tecnológica. Entonces ahorita se los pongo para que las vean, pero es un caso de estos que comentas, ¿no? También. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a colocar toda esa información allí en su chat de WhatsApp y también en el módulo 5 para que ustedes lo puedan tener. Muy bien, si no hay más preguntas y en razón del tiempo, queremos agradecerles nuevamente haber estado y participado en esta 5ª sesión de nuestro diplomado, no sin antes nuevamente recordarles su evaluación. Quien tenga problemas para entrar al foro, por favor, tanto Lisset en AMPIP como Catalina en AES están atentas a cualquier requerimiento que ustedes tengan para el acceso a la plataforma. Vamos a colocar a partir de este momento ya el foro abierto de la sesión 5ª, donde vamos a ver ese tema particularmente de qué medidas podemos tomar frente a la problemática de vialidad que tenemos al interior de los parques industriales. Un feliz fin de semana para todos. Carlos. Y adelante, Liz. Nada más quisiera hacer una puntualización porque hay algunos que todavía me escriben que no han podido realizar las evaluaciones. Solamente quiero estar certera que todos los que están ahorita escuchándonos sí han podido realizarlas sin ningún atropello, sino que nos escriban ya sea a mí o a Catalina para que no se atrasen. Muchas gracias, Liz. Recuerden que en cada uno de los módulos simplemente es dar clic donde dice evaluación del módulo. En cada uno de ellos van a encontrar simplemente para ingresar allí. Ustedes ingresan al módulo y ahí ya pueden entrar a hacer donde dice intente resolver el cuestionario ahora, dan clic allí y pueden abrir su cuestionario. Ahí nos aparece, por ejemplo, en la evaluación del módulo 4 tenemos 27 intentos, hay algunos que pueden haber hecho 2 intentos que están permitidos. Entonces cualquier inquietud, por favor, nuevamente, quienes estén en el foro, quienes estén aquí y ahorita conectados, si alguno tiene alguna inquietud, alguna dificultad para haber entrado al foro, por favor nos lo dejan saber para que tanto Liz como Catalina puedan solucionarle el inconveniente que sí tienen. La plataforma está funcionando perfectamente, así que cualquier inquietud que tengan, por favor nos la dejan saber. Muy bien, entonces con esto damos por terminada nuestra 5ª sesión. Nos vemos el próximo viernes para que hablemos de el módulo 6, que es particularmente la seguridad de personas y capacitación en seguridad. Muchísimas gracias a todos. Catalina y Lisset, muchas gracias por el apoyo técnico y el soporte allí. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por sus intervenciones y nos vemos dentro de 8 días, próximo viernes, con el módulo 6. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias.